Propiedades de las rectas paralelas y una secante. En este tema vamos a ver algunas propiedades que tienen los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante. Tienen ciertas características particulares. En este caso vamos a trazar dos rectas que vamos a considerar que son paralelas y la vamos a cortar por una transversal. Al formar nuestros 8 ángulos, esos 8 ángulos los vamos a nombrar con las letras del alfabeto. ¿Qué propiedades tienen estos ángulos de acuerdo a su posición? Bien, recordemos que habíamos visto en el tema anterior que los ángulos internos son aquellos que están dentro de las paralelas. En este caso sería C, D, E y F. Y los ángulos externos son los que están fuera de las paralelas, que en este caso serían B, A, H y G. Bien, la primera propiedad es que los ángulos alternos internos son iguales y que también los ángulos alternos externos también lo son. Entonces, los alternos internos para este caso serían C y E, así que el ángulo C y el ángulo E son iguales. Además, el ángulo D y el ángulo F también deben de ser iguales. Si hablamos de los externos, entonces el ángulo A debe ser igual al ángulo G, porque ellos son alternos externos. Y el ángulo B debe ser igual al ángulo H, en este caso, porque son también alternos externos. Entonces, los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. La otra propiedad es que los ángulos colaterales, tanto internos como externos, son suplementarios. ¿Qué significa? Que esa pareja de ángulos debe de sumar 180 grados. Entonces, ¿cuáles son los ángulos colaterales, tanto internos como externos? Bueno, los colaterales internos que suman 180 grados sería C más F. Y la otra pareja de colaterales internos serían D más E. Esos suman 180 grados cada pareja. Y si hablamos de los colaterales externos, entonces sería la suma del ángulo A más el ángulo H. Eso da 180. Y la suma del ángulo B más el ángulo G también nos daría 180. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Recordemos que dos ángulos que suman 180 se dice que son suplementarios. Por último, la tercera propiedad son la de los ángulos correspondientes y los ángulos correspondientes deben de ser iguales. Recordemos que en el tema anterior habíamos visto que por superposición identificamos fácilmente cuáles son los ángulos correspondientes. Así que si yo muevo estos 4 ángulos y los tomo del vértice y lo coloco en este vértice, me doy cuenta que B y F quedarían encimados. Por lo tanto, B y F son correspondientes y eso significa que B y F son iguales. Las otras parejas de ángulos que serían correspondientes y por ende serían iguales, sería el ángulo C y el ángulo G. La otra pareja sería el ángulo H y el ángulo D. Y por último, el ángulo E y el ángulo A. Esas parejas de ángulos correspondientes son iguales. Entonces, recapitulando, los ángulos alternos internos y los alternos externos son iguales. Los ángulos colaterales internos y colaterales externos son suplementarios, o sea que suman 180 grados. Y por último, los ángulos correspondientes también son iguales.